Muy buen día para con todos mis amados hermanos. En esta mañana quiero compartir con ustedes un tema basado en el libro Evento de los Últimos Días, el capítulo 5, que lleva por título La vida devocional del remanente. Cuando nosotros leemos el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 5, encontramos que la palabra del Señor dice así: Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. Hoy en día, hermanos, nosotros encontramos tantas situaciones en el mundo afuera que nos ponen a temblar, por así decirlo. Muchas personas están desahuciadas, muchas personas no encuentran qué hacer con las diferentes enfermedades que van surgiendo. Hoy en día, como es muy conocido, la pandemia que estamos viviendo, pero anteriormente han venido pasando grandes incendios, terremotos, señales de diferentes maneras. Y las personas no encuentran qué hacer. Se preocupan de una manera diferente a la que nosotros, como el pueblo remanente que somos, y así lo creemos, ¿es así, hermanos? Amén. Como pueblo remanente de Dios necesitamos también preocuparnos y prepararnos. ¿Por qué? Porque es especial este pueblo. Vean lo que dice, abran sus Biblias en el libro de Romanos también, capítulo 9, versículo 27. Veamos lo que el apóstol Pablo recuerda de lo que había dicho el profeta Isaías. Romanos 9, 27. Hermana Jennifer, denle lectura, por favor. También Israel clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Amén. ¿Por qué somos importantes como pueblo remanente? ¿Por qué es importante la preparación como el pueblo remanente del Señor? Porque solamente el remanente, ¿qué dice el texto? Será salvo. Será salvo. ¿Pero podremos ser salvos sin habernos preparado? No. Solo por tener el título de que somos el remanente o que somos el resto de lo que ha quedado de las grandes multitudes que han habido a lo largo de la historia, no quiere decir que solo por llevar el título vamos a ser salvos. Necesitamos una preparación en nuestra vida devocional, y esto es en nuestra vida diaria. Y es por eso que a lo largo de estos ítems que tenemos aquí en la pizarra, nosotros vamos a poderlo comprender. Y para ello vamos a ver el primero, que dice una vida doble. ¿Qué entendemos por una vida doble? ¿Se han puesto a pensar ustedes que siempre decimos, nosotros como cristianos no tenemos que ser hipócritas, no tenemos que vivir una vida doble? Y cuando yo leía en la página 64 de este libro, me llamó la atención leer este título, una vida doble. Y yo digo, pero ¿por qué la sierva del Señor dice esto? ¿Por qué se nos exhorta a nosotros tener una vida doble? Pero viéndolo de otra perspectiva, la sierva del Señor dice, hemos de vivir una vida doble, una vida de pensamiento y de acción, de silenciosa oración y fervoroso trabajo. A esto es lo que se refiere. No solamente fe, dice el hermano Totti, sino también las obras. ¿Se han dado cuenta ustedes que nosotros, como hermanos, como cristianos, muchas veces nos dedicamos a decir, hay que hacer obra misionera, hay que orar, hay que leer, hay que hacer? Pero ¿cuándo nos vemos nosotros haciendo? ¿Dónde está el actuar? ¿Dónde está el no solo quedarse con el pensamiento, sino el hacerlo? Es importante, mis amados hermanos, que podamos pensarlo, pero hacerlo. Y además, algo que me llama la atención es que dice silenciosa oración y fervoroso trabajo. Muchas veces nos llenamos la boca diciendo de cuánto oramos, de por cuántas personas oramos, pero nuestro trabajo no se ve. Entonces es mejor que vean nuestro trabajo y que en lo privado tengamos una vida de oración, una vida doble, de oración pero también de trabajo, de fe y de obra, de pensamiento y de acción. A esto nosotros encontramos el siguiente ítem, arraigados firmemente en Cristo. ¿Por qué necesitamos nosotros estar arraigados en Cristo?
¿Por qué creen ustedes? Porque sin Cristo nada somos. Porque sin Cristo nada somos. Y la sierva del Señor dice: viene la hora de la tormenta que probará la fe de todo hombre, no importa de qué clase sea. Los creyentes deben estar ahora firmemente arraigados en Cristo, o de otra manera serán desviados de alguna fase del error. Nosotros, según el estudio de las Sagradas Escrituras, comprendemos que el diablo va a hacer sus grandes manifestaciones. Y nosotros hemos estudiado, según la parte de los sucesos finales, en la parte en la cual va Satanás a hacer su gran coronación de su grande obra, hacerse pasar por Cristo. Y nosotros vemos las diferentes señales que va a hacer. Y dice, tratará de engañar aún a quienes, aún a los escogidos, aún a los fieles. No sabemos si nosotros los que estamos aquí, no sabemos si nosotros los que hemos creído podemos llegar a ser engañados. Pero para no llegar a ser engañados, para no ser arrastrados, para no ser desviados por falsas doctrinas, por falsas creencias, por falsos milagros, necesitamos hoy arraigarnos firmemente en Cristo. Únicamente esa es la forma de defendernos contra el mal. Mantener nuestro corazón en la fe, en la justicia de Cristo Jesús. A esto también le agregamos el ser moldeados por el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que desde antes de ser bautizados, el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Cuando somos bautizados, el Espíritu Santo también desciende y empieza a obrar de una manera diferente sobre nosotros. Y ahora que ya somos bautizados, que ya somos miembros, que somos creyentes, también tenemos una obra especial del Espíritu Santo. Pero ¿por qué dice que debemos ser moldeados por el Espíritu Santo? La sierva del Señor dice en la página 66: no hay en nuestra naturaleza impulso alguno, ni facultad mental o tendencia del corazón que no necesite estar en todo momento bajo el dominio del Espíritu de Dios. Creo que todos aquí, al despertarnos, hemos dado gracias a Dios, hemos orado, hemos pedido ayuda, fortaleza para no caer en las tentaciones, para las diferentes circunstancias que nos toca enfrentar en este día. Pero si durante el resto del día nosotros no nos mantenemos en ferviente oración, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, pidiendo ser moldeados por Él, no sabemos si de aquí a la tarde, no sabemos si de aquí al almuerzo vamos a caer. Es importante porque dice, sea nuestro impulso, sea nuestras facultades mentales, sea lo que sea de nuestro cuerpo, como seres humanos, nosotros estamos propensos a caer. Y es sumamente necesario que pidamos ser moldeados por el Espíritu Santo. También nosotros encontramos la necesidad de estudiar la Biblia. Cuando nosotros damos los estudios y impartimos los estudios bíblicos sobre la palabra de Dios a personas que no conocen de ella, ¿con qué comparamos la Biblia? Con una antorcha, ¿con qué más? Con una espada, con el pan, una parte importante. Y nosotros creo que siempre le damos el ejemplo, que una persona que no come se debilita, muere. Y nosotros como cristianos, si no comemos de este pan de la palabra de Dios, ¿qué va a pasar con nosotros? Podemos debilitarnos, incluso hasta morirnos. Y la sierva del Señor dice, ningún corazón renovado puede mantenerse tierno sin la aplicación diaria de la sal de la palabra. Debe recibirse diariamente la gracia divina o ningún hombre permanecerá convertido. No es que porque nos bautizamos nosotros ya quedamos convertidos para toda la vida. Necesitamos constantemente escudriñar las enseñanzas que el Señor nos ha dejado en su santa palabra para nosotros permanecer convertidos. Pero a veces pasan días, pasan semanas,
sin que nosotros nos dediquemos a hacer un escudriñamiento de la palabra de Dios. Y es necesario, como pueblo remanente del Señor, que en nuestra vida devocional mantengamos un estudio diario de esta palabra. A ello le agregamos el memorizar las Escrituras. En temas anteriores he hablado y he compartido con ustedes la importancia de memorizar las Escrituras. ¿Cuál es la importancia de memorizar las Escrituras? ¿Se recuerdan? Sí. A ver, una de ellas. Nos va a ayudar en el día malo, en el día de tentación o de prueba. Ese texto, esa promesa, te va a ayudar a soportar también. Esa es una parte importante, que las mismas Sagradas Escrituras, como no la tenemos siempre, o sea, en todo momento y lugar, pero Satanás sí anda hostigándonos. Entonces, en el momento de la tentación, a nuestra mente, ¿qué viene? Un escrito está, para responderle al Señor, a Satanás, así como Cristo Jesús, nuestro Señor, le respondió. Se nos viene a nuestra mente la promesa en esos momentos de dificultad, pero también nosotros encontramos una parte fundamental. ¿Por qué? Porque, como dijimos, viene la hora de la prueba. Sucesos peores de lo que en este momento estamos viendo, aparte de lo que el mundo se está conmoviendo, vienen sucesos peores para el pueblo de Dios. Y esta palabra que hoy podemos tener en nuestras manos, llegará el momento en el cual va a ser arrebatada, va a ser quitada de nosotros. Pero la sierva del Señor habla y dice: estudien la palabra de Dios, memoricen sus preciosas promesas, de tal manera que cuando seamos privados de nuestras Biblias, aún podamos estar en posesión de la palabra de Dios. Aunque nos quiten estas sagradas escrituras, estas páginas sagradas, si nosotros hemos memorizado las escrituras de nuestra mente, nadie las podrá sacar. Y es ahí la importancia de eso. Además, en nuestra vida devocional necesitamos recordar una parte de Apocalipsis 14, porque es un ancla para el pueblo de Dios. Y así lo menciona la sierva del Señor. ¿Qué parte importante encontramos en Apocalipsis 14? El triple mensaje angélico. Y todos aquí nosotros ya lo hemos estudiado. Quizás algunas personas no sepan de ello, pero el triple mensaje angélico, el mensaje de los 3 ángeles, la sierva del Señor dice que es importante que nosotros indaguemos, profundicemos en ello. ¿Por qué? Porque es un ancla. Y quiero compartir este párrafo también. Y dice: estos mensajes me fueron representados como un ancla para el pueblo de Dios. Quienes los comprendan y acepten quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Quiere decir que si nosotros no comprendemos, si nosotros no estudiamos bien estos mensajes en los cuales se nos exhorta a adorar a Dios, a venerar el sábado, a estar presentes que viene un falso día de adoración y que necesitamos estar preparados para no ser sellados y no recibir esa marca, si nosotros no indagamos más sobre esto, entonces podemos caer y podemos ser desviados de lo que hasta ahora hemos creído. Pero si lo hemos creído firmemente y lo entendemos y comprendemos bien, será para nosotros un ancla, nos hará mantener firmes. Siguiente ítem: educar la mente para creer en la palabra de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto de educar la mente? Quiero compartirles esta cita para que juntos lo podamos comprender. Dice así: quienes se sienten con libertad para cuestionar la palabra de Dios, para dudar de todo cada vez que haya la oportunidad de manifestar incredulidad, encontrarán que se requerirá una tremenda lucha para ejercer fe cuando llegue la prueba. Otra parte dice: el hombre no tiene poder para recobrarse de la trampa de Satanás. El que se educa en la línea de cuestionar, de dudar y criticar, se fortalece en la infidelidad. Lo que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras es importante que nosotros lo creamos.
conversando con alguno de ustedes, preguntaba sobre esta parte de cuestionar. Si bien es cierto, nosotros cuestionamos alguna parte de ella, pero llegan puntos en los cuales no los logramos comprender en su totalidad, pero necesitamos educar nuestra mente para que aún sin comprender en su totalidad, nosotros podamos creer en que Dios ha dejado esta palabra. Porque muchos se dedican a cuestionar y cuestionar, y al llegar a ese punto de que no comprenden, entonces dicen, yo nomás creo en la palabra. Esa palabra yo no creo que sea así porque no la entiendo. Mis amados hermanos, una vez escuché una frase: la Biblia no nos muestra lo que nosotros queremos saber, nos muestra lo que necesitamos saber. Hay tantos temas que a nosotros nos encantaría poderlos comprender en su totalidad, nos encantaría saberlo todo, pero Dios solamente nos muestra lo que es esencial para nuestra salvación, nos muestra a su totalidad lo que es necesario que nosotros comprendamos. Tenemos también el siguiente ítem: la preparación para las pruebas futuras, especialmente para esos momentos en los cuales seamos llevados frente a los juzgados, seamos llevados frente quizás a los canales televisivos, quizás ante las radios. No sabemos ante cuánta multitud seremos llevados para dar fe de nuestra creencia. Dice la sierva del Señor que nosotros hoy no necesitamos preparar un discurso y decir, bueno, en aquel día cuando yo sea llevado me voy a parar y voy a hablar sobre los 144.000, o voy a hablar sobre la palabra de Dios en relación a cómo ella va a tocar los corazones, o voy a hablar sobre el Espíritu Santo, o voy a hablar sobre el sábado. No necesitamos hacer, dice, un sermón, pero sí necesitamos prepararnos. ¿Y de qué forma nos necesitamos preparar? Ella dice, su preparación ha de ser hecha día tras día, atesorando en el corazón las preciosas verdades de la palabra de Dios, alimentándose de las enseñanzas de Cristo y fortaleciendo su fe por medio de la oración. Entonces, cuando sean llevados ante los tribunales, el Espíritu Santo les hará recordar precisamente las verdades que alcanzarán los corazones de los que vienen a oír. Quiere decir que en ese momento el Espíritu Santo nos indicará a nosotros qué es lo que las personas que están ahí necesitan escuchar. No es lo que nosotros queramos enseñarles, sino lo que las personas en ese momento necesiten escuchar. Pero, ¿cómo podremos nosotros recordar en ese momento si hoy no nos hemos preparado? Si nosotros no hemos estudiado la Biblia, si no la hemos memorizado, si nosotros no estudiamos diligentemente, en ese momento el Espíritu Santo tampoco podrá recordarnos. Por esa razón necesitamos prepararnos para las pruebas futuras. Pero además de ello, dice, necesitamos controlar nuestras facultades mentales. ¿A qué se refiere con controlar nuestras facultades mentales? Y dice, resulta difícil mantener a la mente indisciplinada, fijada sobre temas provechosos. El corazón debe ser purificado de toda contaminación moral. Pocos comprenden que es su deber ejercer control sobre sus pensamientos y sobre sus razonamientos. Y ahí continúa ella hablando y mencionando que nuestros temas de conversaciones diarios deberían mantenerse en cosas eternas. Pero ustedes se darán cuenta cuán difícil se nos hace cuando escuchamos un tema de conversación que no es de las Sagradas Escrituras, que no es de un tema que eleve nuestras mentes. Cuán difícil se nos hace apartarnos. Somos fácil de caer en ese tema de conversación. Cuán difícil es, dice la sierva del Señor, mantener nuestra mente disciplinada y pensando y conversando únicamente en las cosas que edifiquen nuestra alma, que nos preparen para una vida en el reino celestial. Entonces necesitamos controlar, mis amados hermanos, día tras día, en nuestra vida diaria, nuestras facultades mentales. Si hasta aquí no lo hemos hecho, es importante que pidamos la ayuda de Dios para controlar nuestra mente.
Pero además de ello, se nos presenta el ejemplo de Enoc. Y en una de las clases anteriores veíamos cómo Enoc vivía en las afueras y venía y proclamaba las grandes verdades en las ciudades, pero él se mantenía firme en lo que él creía. Y la sierva del Señor dice, las tentaciones que se le presentaron a Enoc no son nada diferentes a las tentaciones que se nos presentan hoy en día a nosotros. La apostasía, la rebelión que había en aquel tiempo, no es nada diferente a lo que nosotros sabemos. Pero aún así Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Por qué? Porque fue digno. Entonces nosotros, aún en medio de todo lo que encontremos en este mundo, podemos permanecernos y podemos mantenernos con Dios. Otra parte importante es recordar las bendiciones pasadas de Dios. A lo largo de la historia, desde el Génesis hasta lo último de las historias bíblicas, nosotros encontramos que Dios siempre ha estado con su pueblo. Si bien es cierto, han pasado persecución, si bien es cierto, han habido sufrimientos, pero eso no indica que Dios no haya estado con ellos. Las bendiciones de Dios nos alcanzarán a nosotros hasta que el Señor Jesús regrese por su segunda vez. Es tiempo, mis amados hermanos, para una seria reflexión. Hoy, más que nunca, dice la hermana Elena, que necesitamos reflexionar si nuestras actitudes están siendo para con Dios o para con Satanás. ¿Qué labor estoy haciendo? ¿Qué misión tengo yo en este tiempo? ¿Realmente estoy viviendo para el Señor o no lo estoy haciendo así? Y a esto se le agrega viviendo o vivir con referencia al día del juicio. Sabemos que desde 1844 hemos empezado, ¿en qué día? El día de expiación. En el gran día de expiación. ¿En qué momento? En el gran juicio investigador. Y no sabemos en qué momento nosotros o nuestros nombres van a ser llamados. Es importante que pensemos qué es lo que yo estoy haciendo para este día. ¿Está limpio de contaminación este templo del alma? Es una de las grandes preguntas que hay que hacernos. ¿Están confesados todos mis pecados y me estoy arrepintiendo de ellos ante Dios para que puedan ser borrados? ¿Me estimo a mí mismo demasiado livianamente? ¿Estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio por la excelencia del conocimiento de Jesucristo? Estas y muchas preguntas más necesitamos hacérnoslas diariamente. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en este momento del juicio. Y por último, necesitamos estar listos para el regreso del Señor. Y todos estos ítems, todo esto que hemos recordado en esta mañana, es algo que nos prepara ¿para qué momento? Para el regreso del Señor. Para el regreso del Señor. Recordemos que se avecinan cosas